El olor a humo de barbacoa llenaba el patio trasero de la tía Rita. 4 de julio. 73 familiares. Los niños lanzaban sprinklers. Banderas americanas por todas partes. Papá estaba de pie en la cubierta sosteniendo una cerveza como un trofeo. Contrato firmado el martes. $5,8 millones por el brownstone de Park Slope. Cierre en 30 días. Mi prima Jessica dejó caer su plato. La ensalada de papa golpeó el césped. Richard, eso es increíble. La tía Rita dijo. No sabía que tenías una propiedad en Brooklyn. 4 pisos. Original de 1887. Detalles. Ubicación privilegiada. Gerente de fondos de cobertura. Comprador. Oferta en efectivo. La voz de papá transmitía esa confianza practicada que había escuchado toda mi vida. Mi hijo Kyle, de 14 años, a mi lado en la mesa de los niños, se quedó muy quieto. El tío Mickey dejó la parrilla. Eso es mucho dinero. Una gestión inmobiliaria inteligente, dijo papá, inspeccionando a su audiencia. Algunas personas entienden los activos. Algunas personas dejan que las propiedades se queden vacías, desperdiciando su potencial. No me miró. Nunca lo hacía cuando entregaba estas observaciones. Pero todos los demás sí. Yo enseñaba historia de la arquitectura en la NYU. Salario de $58,000. Papá había llamado mi carrera encantadora como un pasatiempo en acción de gracias. ¿Cuándo es el cierre?, preguntó alguien. El 2 de agosto. El comprador quiere hacer una renovación completa. Convertirlo en una mansión unifamiliar. Los nudillos de Kyle se pusieron blancos contra sus rodillas. Papá, dije en voz baja. El patio trasero se oscureció. Todos de repente interesados en sus hot dogs. Sí, Emma, ese es mi brownstone. Se rió. De hecho, se rió. ¿Tu brownstone? Eso es gracioso. Yo lo compré hace 6 años. He gastado $340,000 en renovarlo. Está solo mi nombre. Emma, cariño, ese tono explicando conceptos básicos a los niños. Yo manejé la compra. Tengo el papeleo. Estabas en la escuela de posgrado apenas llegando a fin de mes. Yo hice que esa inversión sucediera. La propiedad es mía. Emma ayudó con algo de investigación y documentación histórica, pero la propiedad, esa soy yo. Kyle se levantó abruptamente. Eso es mentira. Papá espetó. Estás mintiendo. Hemos estado allí. Hemos visto los premios. Su nombre está en todo. Toqué el brazo de Kyle. Estaba temblando de rabia. Está bien, le dije. No está bien. Lo sé. Y también lo sabe todo el mundo aquí que esté dispuesto a verlo. Recogí mi bolso. Disfruten la fiesta. De camino a casa, Kyle finalmente explotó. ¿Por qué no les mostraste la prueba? Porque quiero ver exactamente hasta dónde llegará. 34 años a la sombra de mi padre, viéndolo reescribir la realidad. Mis logros se convirtieron en sus inversiones. Mis éxitos se convirtieron en su guía. Mis propiedades se convirtieron en su portafolio. El brownstone era mi obra maestra. Fundado en 2018 antes de la renovación, $2,1 millones y cayéndose a pedazos. Yo había ofrecido $1,8 millones. El vendedor aceptó en menos de 6 horas. 2 años renovándolo personalmente, consiguiendo materiales de época, trabajando con la Comisión de Monumentos Históricos, aprendiendo en lucir de un artesano de 70 años en Red Oak. Mi disertación sobre la arquitectura histórica de Brooklyn me había preparado perfectamente. Los monumentos históricos me dieron el Premio de Preservación Histórica en 2022. La Sociedad Histórica de Brooklyn lo presentó en su tour. Architectural Digest lo fotografió. Mi nombre en cada permiso, cada premio, cada artículo. Pero para papá, yo seguía siendo la académica luchadora que no podía manejar bienes raíces. El momento origen ocurrió en el funeral de mi madre hace 2 años. Había escuchado a papá acerca de la estación de café. Emma está bien, apenas llegando a fin de mes. Yo ayudo donde puedo. Pagué las facturas médicas de su madre. Cubrí los costos del funeral. Yo había pagado $87,000 en facturas médicas. Yo había organizado y financiado el funeral. $2,300. Papá contribuyó con $0 y todo el crédito. Empecé a llevar registros esa noche. El libro fantasma de contabilidad. El cumpleaños 70 de papá. Yo pagué $12,400 por la fiesta del club de yates. Él agradeció a mi hermano por organizar todo. Costo irrecuperable. Mi celebración de titularidad. Papá se fue después de 20 minutos. Se quedó 4 horas en la inauguración de la concesionaria de autos de mi hermano.
Costo, mensaje claro sobre cuyo éxito importaba. Cenas de domingo. Preguntaba por el negocio de mi hermano. La carrera de mi hermana. Me preguntaba a mí todavía enseñando. Costo, despido sistemático. La ceremonia de premios del Brownstone. Papá estaba ocupado. Asistió a la presentación de Timesare de mi hermano en su lugar. Costo, perderse mi momento de reconocimiento. Crisis médica de mamá. Tomé 3 semanas de licencia sin sueldo. Coordiné todo el cuidado. Pagué todas las facturas. Papá les dijo a los familiares. Estamos manejándolo juntos. Costo, se borró el trabajo. Cada compra de propiedad. Yo había adquirido 6 propiedades en 8 años. Papá les decía a la gente que él había ayudado a comenzar. Costo, se borró la experiencia. 41 entradas, cada una un robo de reconocimiento. Dignidad, reconocimiento básico. Deuda emocional total. Incalculable. Acción recomendada. Dejar de prestar a cuentas en quiebra. El lunes por la mañana llamé a mi abogado. Steven, mi padre está intentando vender mi brownstones sin mi consentimiento. Steven había manejado todas mis adquisiciones de propiedades. Eso es fraude grave. La propiedad está solo a tu nombre. Quiero dejarlo intentar cerrar. Quiero documentación del intento de fraude. Impacto en el comprador. Consecuencias máximas. Eso es tierra arrasada. Sí. Steven reunió evidencia. Documentos originales de compra. Mi nombre como única compradora. Hipoteca a mi nombre. 2 años de permisos. Todos míos. Correspondencia de monumentos históricos. Premio de preservación histórica. Registros de impuestos. 6 años consecutivos. Todo en padres. Todo. También descubrió las falsificaciones de papá. Transferencia de escritura falsa fechada en 2017. Registros de propiedad fabricados. Escritura de renuncia falsificada supuestamente firmada por mí en 2023. Ha estado planeando esto durante meses, dijo Steven. El comprador es real. Marcus Chin, gerente de fondos de cobertura. Contrato de $5,8 millones. Cierre el 2 de agosto. Tu padre proporcionó documentos de propiedad falsificados. ¿Qué pasa en el cierre? La compañía de títulos descubre el fraude durante la certificación final. El cierre se detiene. Chin demanda a tu padre por millones. Perfecto. Contacta a la Comisión de Monumentos Históricos. Querrán estar presentes. Esto será público. Probablemente cobertura mediática. Aún mejor. Julio se convirtió en agosto. Papá envió mensajes de texto al chat familiar diariamente. El abogado del comprador aprobó los documentos. Búsqueda de título en proceso. Preparando cheques de caja. Mi hermano envió felicitaciones. Mi hermana envió emojis de champán. Yo observaba en silencio documentando. Kyle preguntaba cada pocos días. «Mamá, ¿lo van a arrestar?» Va a enfrentar consecuencias por el fraude. Hay una diferencia. Llegó el 2 de agosto. Cierre programado a las 2 de la tarde, compañía de títulos de Downtown Brooklyn. Steven y yo llegamos a las 1:45. Monumentos Históricos enviaron a la directora adjunta Patricia Juves. Ella había aprobado mis permisos. Firmado mi premio. Estoy furiosa, dijo Patricia. Usar nuestra propiedad premiada para fraude es inconcebible. Papá llegó a las 1:52 con traje y maletín de cuero irradiando confianza. El comprador Marcus Chin llegó a las 1:58 con su abogada, Jennifer Hand. A las 2, entramos. Papá se estaba riendo de algo que dijo la abogada de Chen. Cuando me vio, la confusión cruzó su rostro, luego irritación. Emma, ¿qué estás haciendo aquí? Yo soy la dueña de la propiedad que estás intentando vender. El oficial de títulos, Robert, levantó la vista. Debe haber confusión. Richard Porter es el vendedor. No, dije con calma. Él no lo es. Steven dio un paso adelante, colocando su archivo de 3 pulgadas sobre la mesa. Soy Steven Walls, abogado de la señorita Porter. Mi cliente es la única propietaria legal de 447 Berkeley Place. El señor Porter no tiene participación en la propiedad. Jennifer Hahn se inclinó hacia adelante. Tenemos documentación. Escritura que muestra a Richard Porter como propietario desde 2017. Falsificada, dijo Steven mientras colocaba los documentos quirúrgicamente. Compra original marzo de 2018. Compradora Emma Porter. $1,8 millones. Hipoteca. Emma Porter. Escritura del condado de Kings. Emma Porter. Única propietaria. Patricia añadió su carpeta. Directora adjunta Juves. Comisión de Preservación de Monumentos Históricos.
Hemos trabajado extensamente con la señorita Porter. 2 años de permisos, 43 solicitudes, todas a su nombre. Recibió nuestro premio de preservación histórica en 2022. El señor Porter nunca apareció en ninguna documentación. Robert escribió rápidamente. Su rostro palideció. La escritura en archivo muestra a Emma Porter como única propietaria. Registrada el 15 de marzo de 2018. Imposible, dijo papá. Tengo la escritura aquí mismo. Steven la examinó sin tocarla. Falsificación. Sello notarial de alguien cuya licencia expiró en 2019. Sello de la oficina del secretario del condado con formato incorrecto. Descripción de la propiedad incorrecta. Completamente fraudulenta. Jennifer se volvió hacia papá lentamente. Señor Porter, ¿le representó a mi cliente que usted era el propietario de esta propiedad? Yo sí soy el propietario. Emma está confundida. Estos permisos muestran a Emma Porter como propietaria, interrumpió Patricia. Todos. Monumentos históricos no emite permisos a investigadores, solo a propietarios de propiedades. La expresión de Robert se oscureció. Los documentos que proporcionó no coinciden con los registros del condado. La escritura real muestra que Emma Porter compró de la herencia Kowalski en 2018. No existe ninguna transferencia a Richard Porter. Marcus Zinn se levantó. Señorita Hahn, ¿cuál es mi posición legal? Usted es una víctima de fraude. El vendedor nunca fue propietario de la propiedad. Su contrato de $5,8 millones es nulo. Demandaremos al señor Porter por fraude, incumplimiento de contrato, tergiversación. ¿Cuánto? Gastos de bolsillo. $140,000 en honorarios de abogados, $45,000 en debida diligencia, más daños punitivos, entre $500,000 y $1 millón en total. Jim miró a papá. Saqué $5,8 millones de inversiones para esto. Tendrá noticias de múltiples abogados. Se fue. Jennifer lo siguió. Papá se quedó sentado congelado. Señor Porter, dijo Robert, estoy obligado a reportar esto. Intento de fraude inmobiliario por más de $1 millón es un delito grave de clase B. Esto es un malentendido. Dijo papá. Emma, tú falsificaste documentos, creaste escrituras falsas, registros falsos, historial de propiedad falso. Intentaste robar y venderme. Brownstone por $5,8 millones. Patricia añadió, te estamos marcando en todo el estado. Cualquier propiedad que reclames recibirá escrutinio adicional. Robert llamó a la oficina del fiscal de distrito. Papá intentó irse. Steven mencionó riesgo de fuga. Papá se sentó de nuevo. A las 3:30 llegó la detective Carmen Rodríguez. Señor Porter, venga a la comisaría para ser interrogado por intento de fraude inmobiliario. Quiero a mi abogado. Ese es su derecho. Pero viene de todos modos. No lo esposó, pero ver a mi padre salir se sintió como ver un edificio que yo había sostenido sola finalmente colapsar. Steven se volvió hacia mí. ¿Estás bien? Estoy libre. Las consecuencias cayeron brutalmente. Lunes, 8:47 de la mañana. The New York Times publicó la historia. Intento de fraude frustrado en histórico brownstone de Brooklyn. Foto del brownstone con la placa de monumentos históricos visible. Mi nombre como historiadora de la arquitectura que restauró personalmente la propiedad. Papá arrestado por fraude. Lunes 2:15 de la tarde acusado. Papá intentó gran robo, falsificación, suplantación criminal, uso fraudulento de notario, fianza de $100,000. 3 días en Rickers antes de que mi hermano hipotecara su casa. Martes, los abogados de Chen presentaron demanda civil buscando $2,4 millones. Miércoles, Monumentos Históricos envió carta de felicitación y presentó mi caso en el boletín mensual. Jueves, el club de golf de papá suspendió su membresía. Su círculo social se distanció rápidamente. Viernes, mi hermano llamó. Mamá estaría avergonzada. Mamá sabía exactamente quién lograba que en esta familia. Estás destruyéndolo por una casa. Intentó robar mi propiedad y venderla por $5,8 millones. ¿Qué parte debería perdonar? Los honorarios legales lo están llevando a la quiebra. Esas son consecuencias de sus elecciones. Semana 2. El chat grupal familiar explotó. Las tías exigieron que retirara los cargos. Los primos me llamaron vengativa. Respondí una vez. Yo no presenté cargos. Lo hizo el fiscal de distrito. El fraude inmobiliario por más de $1 millón es un delito grave. El sistema está funcionando como está diseñado. Si creen que debería haberlo dejado robar mi propiedad para evitar la vergüenza familiar, examinen sus valores. Silenciada permanentemente.
Semana 3. El abogado de papá intentó negociar. ¿Podría decir que fue un malentendido? Steven, mi cliente no proporcionará declaraciones falsas para minimizar el fraude de su padre. Semana 4. La investigación reveló la desesperación de papá. $180,000 de deuda en tarjetas de crédito, $95,000 en préstamos personales, $340,000 de segunda hipoteca. Había planeado embolsarse los 5,8 millones completos. Una cuenta se convirtió en 4. Kyle preguntó si me sentía culpable. Nos sentamos en el jardín de mi brownstone. No, me siento clara. Todos están enojados contigo. Todos están enojados porque su narrativa colapsó. Preferían la historia donde yo estaba luchando. La verdad de que construí algo sustancial los incomoda porque eligieron estar equivocados sobre ti. Durante años, a pesar de la evidencia, estoy orgulloso de ti, mamá. 4 meses después, papá se declaró culpable. Intento de fraude, falsificación, suplantación criminal, sentencia de 18 meses de prisión, 3 años de libertad condicional, $240,000 de restitución a Chin, $85,000 a mí. Prohibición permanente de transacciones inmobiliarias en Nueva York. La sala del tribunal casi vacía. Mi hermano solo en la parte de atrás. El juez pidió una declaración de impacto de la víctima. Mi padre pasó 34 años reescribiendo mis logos como sus inversiones. Cuando restauré un brownstone histórico, 2 años, $340,000 de experiencia que había desarrollado durante una década. No solo intentó robar la propiedad, intentó robar el logro mismo. El fraude fue criminal, pero el borrado fue de toda la vida. Al salir, la vaca estaba esperando. ¿Cómo te sientes? Como si finalmente existiera. 6 meses después, la vida es irreconocible. El brownstone es mío. Libro fantasma de contabilidad cerrado. Balance 0. Sin contacto con papá, hermano, la mayoría de la familia extendida. Son bienvenidos a sus narrativas. Ya no soy su personaje secundario. Ahorros aumentados en $3,800 mensuales. Cantidad que había gastado en obligaciones familiares. 6 meses, $22,800 para el fondo universitario de Kyle. La NYU me ascendió profesora titular, aumento de $28,000. Colegas que habían leído mi investigación celebraron genuinamente. Kyle y yo estamos planeando un estudio de arquitectura del Renacimiento en Italia. Ninguno de los dos ha estado en Europa. El silencio se siente diferente ahora. No es borrado, es paz. Hay un concepto llamado muros de carga. Estructuras que sostienen edificios enteros. Yo había sido el muro de carga de mi familia durante 34 años, sosteniendo sus narrativas, su comodidad, su realidad. Dejé de soportar esa carga. Ellos colapsaron. Yo permanecí de pie. Mi madre me dijo 6 meses antes de morir sentada en mi salón restaurado. Tu padre nunca te verá. No porque seas invisible, sino porque verte claramente requeriría que él se examinara a sí mismo honestamente. Y él no es capaz de eso. Ella lo había sabido. Ella lo había visto. Ella había entendido el libro fantasma de contabilidad antes de que yo empezara a llevarlo. La venganza no es rabia. La venganza es documentación. Es dejar que las mentiras encuentren consecuencias. Es dar un paso atrás y dejar que las estructuras caigan cuando ya no estás dispuesta a sostenerlas sola. El brownstone no es solo mío legalmente. Es mío en todos los sentidos. La propiedad, el trabajo, el reconocimiento, un monumento a algo que nunca creyeron que yo pudiera ser. Exitosa, estratégica, lo suficientemente fuerte como para soltar. La cuenta está cerrada, el libro fantasma de contabilidad equilibrado. Y por primera vez en 34 años, finalmente soy visible. No como su hija, su proyecto, su carga, sino como yo misma. El edificio se mantiene en pie.